Buenas noches, docente David Arriagada. Mi nombre es Walter López y a continuación daré entrega de mi examen de seguridad laboral e higiene ambiental de la carrera técnico en nivel superior en Administración de Recursos Humanos. La pregunta número 1 dice, explique con sus palabras qué entiende por psicología de la emergencia y qué importancia tienen los tiempos actuales. La psicología de la emergencia es aquella rama psicológica general que estudia los distintos cambios y fenómenos personales presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el hombre en forma casual. La psicología de emergencia tiene un claro desarrollo a principios de la década de los 90, cuando los dispositivos de protección civil comenzaron a incorporar en los planes de actuación ante una emergencia, aunque haciendo intervención psicosocial más que la psicológica de la emergencia está destinada a capacitar a grupos de rescate, a trabajadores y a toda la comunidad. Indudablemente que la formación y la capacitación de cada uno de estos grupos será distinta. Los grupos de rescate se seleccionarán física y psicológicamente. La pregunta número 2. Explique qué entiende usted por 4 factores involucrados en un accidente laboral. Detalle los elementos. Etapa 1. Diagrama de flujo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos corresponde a una forma de mapeo que identifica todos los factores que inciden en la generación de riesgo y permite entregar un resumen de la identificación de peligros y evaluación de riesgo en el lugar de trabajo. Etapa 2. Identificación de peligros. Se deben identificar las acciones o condiciones que podrían dar origen a un accidente. En esta etapa es recomendable entrevistar a los trabajadores que están a cargo de este proceso, pero también observarlo desde afuera para detectar ciertos aspectos que pueden estar automatizados para el trabajador. Lo básico es esforzarse en un proceso específico, estudiarlo y evaluar todas las acciones en las que podría eventualmente ocurrir un accidente. En este sentido, el primer paso es la observación activa del comité paritario, pero también se requiere entrevistar a la persona a cargo de este proceso. Con una muy buena práctica es incluir al trabajador. La etapa 3. Evaluación de riesgo es una identificación de peligro. Se procede a evaluarlos para la determinación de su magnitud, en función de su probabilidad de ocurrencia por las consecuencias. La etapa 4. Definir el tipo de control de riesgo. Se deben evaluar las posibles soluciones, ya que no todas son factibles técnica o económicamente. En este tema existe la llamada jerarquía de controles, que va desde la más efectiva a la menos efectiva, porque cuando hay que implementar una solución, siempre todas son factibles técnica y económicamente. La pregunta número 3. Explique en sus palabras en qué consiste una matriz de riesgo, cuáles son sus objetivos, elementos y etapas. Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y gestión normalmente utilizada para identificar las actividades, procesos y productos más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgo inherente a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global del riesgo de la entidad. Exige la participación activa de las unidades de negocios operativas y funcionales en la definición de la estrategia institucional de riesgo de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos o procesos o actividades. Sus objetivos. Las matrices se usan generalmente para describir sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales o representar una aplicación lineal, dada una base. Es una herramienta de análisis de riesgo que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación del proyecto. Elemento, amenazas o fuente de peligro. Todo aquello que puede hacer en cualquier momento suceda algo que altere o modifique el objeto. Desencadenante. Es lo que permite que ocurra un evento cuando las fuentes de riesgo o peligro entran en contacto. Identificar las actividades principales de la empresa y los riesgos inherentes. Determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Calcular el impacto y las consecuencias de riesgo. Identificar de riesgo. Evaluar la probabilidad de que se encabece confirmando el riesgo. Representación de la matriz de riesgo.
Con eso doy finalizado mi video examen. Muchas gracias.